En la narrativa oficial de la historia, nos encontramos viviendo en la llamada Edad Contemporánea, una era que habría comenzado con dos eventos cruciales, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Estos hitos, destacados como divisores naturales entre épocas, obedecen a un criterio particular, uno que, desde la perspectiva de la sabiduría hiperbórea, no puede desligarse de un trasfondo de control y manipulación conocido como sinarquía internacional, una concentración global del poder en manos de intereses oscuros. Sin embargo, para la sabiduría hiperbórea, el concepto de edad trasciende los límites de la cronología convencional. Según esta tradición, nos encontramos inmersos en el Kali Yuga, la última y más oscura etapa de un ciclo cósmico denominado Manvantara, compuesto por 4 yugas: Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga y Kali Yuga. Este último, con una duración de 432.000 años, habría comenzado en la época Atlante, marcada por la traición de los Siddhas, quienes instauraron una civilización de decadencia espiritual. ¿Cómo se llega a estas cifras? La sabiduría hiperbórea asocia el tiempo con ritmos naturales y cósmicos, el año solar, los ciclos lunares e incluso los latidos del corazón humano, formando un sistema que entrelaza la matemática decimal y sexagesimal. En esta visión, el Kali Yuga representa un periodo de deterioro progresivo que culminará en el Día del Espíritu, una etapa final de 1000 años en la que la luz confrontará definitivamente la oscuridad. Por contraste, la historiografía moderna define las edades como fragmentos arbitrarios y limitados de 7 u 8.000 años, marcados por eventos que son significativos solo en función de narrativas dominantes. Por ejemplo, la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano en 476 y termina con la caída de Constantinopla en 1453, lo que, según esta perspectiva, marca el inicio de la Edad Moderna. La sabiduría hiperbórea cuestiona esta simplificación. Argumenta que tales divisiones responden a estrategias de manipulación cultural diseñadas para reescribir significados, una táctica denominada cambio de significado. Este método busca desviar la atención de conceptos ancestrales como los yugas y sustituirlos por interpretaciones limitadas que, lejos de ampliar la comprensión del ser humano, perpetúan su desconexión con lo trascendente. Así, el concepto oficial de edad aparece como un artificio que no solo reduce el tiempo humano a un marco insignificante, sino que también desconoce su conexión con el cosmos y las fuerzas superiores que rigen su destino. En este análisis, lo que emerge es una pregunta fundamental. ¿Es la historia oficial una herramienta de conocimiento o un instrumento de control? Desde la perspectiva hiperbórea, la respuesta parece clara, y con ella surge la invitación a explorar un legado de sabiduría que desafía los límites impuestos por el relato dominante. La manera en que la historia divide sus edades nos recuerda las fronteras dibujadas en los mapas. Líneas que, aunque significativas en la imaginación colectiva, carecen de una existencia objetiva en la naturaleza. Un río, por ejemplo, no es una frontera intrínseca, sino un simple curso de agua. Su consideración como límite es una convención humana, un símbolo más del lenguaje, que pertenece al ámbito de lo subjetivo y no a la realidad objetiva. Un ejemplo ilustrativo es el final de la Edad Media, fijado en 1453 con la caída de Constantinopla. Este evento negativo, marcado por la pérdida de un gran imperio, fue elegido como límite para reforzar la narrativa de una edad oscura. Sin embargo, un criterio diferente como uno científico o tecnológico podría haber señalado el invento de la imprenta por Gutenberg en 1450 como un hito más significativo. Si así fuera, la Edad Media podría haber sido reevaluada como una etapa de transición hacia el progreso, en lugar de una era de estancamiento. Este análisis nos lleva a cuestionar el carácter subjetivo de las edades. Los eventos que marcan sus límites son seleccionados arbitrariamente, y los historiadores, influidos por sus premisas culturales, a menudo sinárquicas, los presentan como si fueran hitos fundamentales e indiscutibles. Así, se deforma la verdad histórica para adaptarla a un esquema preconcebido.
Volvamos a la analogía cartográfica. Un mapa, aunque representa la configuración de la Tierra, no es la Tierra misma. Del mismo modo, las divisiones históricas no son más que representaciones que reflejan el pensamiento de quienes las crearon, más que la realidad objetiva de los acontecimientos. Esta reflexión nos invita a reconsiderar el concepto de edad como una herramienta insuficiente para describir periodos históricos con características específicas. La historia oficial, al igual que un mapa, es una representación parcial, sujeta a las limitaciones y sesgos de quienes la elaboraron. Si adoptamos un enfoque más crítico, podremos revelar las distorsiones y manipulaciones que se esconden tras estas convenciones, y abrirnos a una comprensión más profunda y auténtica del pasado. El análisis de las fronteras cartográficas ilustra de manera magistral la desconexión entre la realidad objetiva y las construcciones culturales. Al observar un mapa, vemos líneas sinuosas que representan montañas como los Pirineos. Asociamos automáticamente estas montañas con una frontera la que separa Francia de España, porque así lo dicta nuestra comprensión cultural. Sin embargo, al trasladarnos al lugar físico, encontramos las montañas, pero no la frontera. Esta línea divisoria existe solo en el mapa y en nuestra imaginación, como resultado de una convención cultural que carece de materialidad concreta. Los mapas políticos o económicos ejemplifican esta dualidad. Superponen sobre una representación más o menos objetiva de la realidad física atributos simbólicos y abstractos, como las fronteras. Estas cualidades culturales, como ideas, códigos morales o mitos, nunca tienen una representación concreta en el mundo físico. Así ocurre también con la historia. Los historiadores, al igual que los cartógrafos, seleccionan y realzan ciertos hechos, transformándolos en hechos eminentes. Este proceso está profundamente influido por las premisas culturales dominantes, que determinan qué hechos serán destacados y cómo serán interpretados. Por ejemplo, se dice que la Revolución Francesa fue superior por su carácter progresista. Pero esta valoración no es un hecho objetivo, sino una proyección cultural que transforma un evento histórico concreto en un símbolo de ideas preeminentes. De la misma manera, la noción de edades históricas es un constructo arbitrario y subjetivo. Los límites de estas edades, como la caída de Constantinopla o el invento de la imprenta, no son más que selecciones estratégicas hechas por historiadores condicionados por las pautas culturales de su tiempo. Estas edades no tienen un contenido objetivo, sino que son cáscaras vacías, construidas a partir de hechos eminentes deformados por la perspectiva de quienes las narran. Este carácter hueco de las edades no es casual. Forma parte de una estrategia cultural que busca imponer un relato histórico que sirva a ciertos intereses ideológicos, descritos aquí como sinárquicos. La historia oficial, lejos de ser un relato objetivo, es un campo minado diseñado para confundir, moldear y condicionar al hombre moderno. Es así como nos inculcan ideas preconcebidas, como la superioridad de la civilización ateniense sobre la espartana, o el supuesto progreso moral y cultural traído por el cristianismo frente a los cultos paganos. En esta narrativa, el concepto moderno de edad es incapaz de reflejar la verdad histórica. Es una herramienta limitada que distorsiona los hechos reales, presentándolos como intervalos arbitrarios delimitados por hechos eminentemente seleccionados. Esta visión moderna contrasta radicalmente con la concepción antigua, donde los períodos históricos no se definían a partir de la perspectiva del hombre, sino desde una relación trascendente con lo divino. El desafío, por tanto, radica en redefinir el concepto de edad para dotarlo de un significado auténtico y profundo. Esta revalorización no es un simple ejercicio académico, sino una tarea imprescindible para romper con las narrativas impuestas y recuperar una comprensión histórica más genuina. La meta final será restablecer el concepto arquetípico de edad, como se explorará más adelante en relación con la idea de Kali Yuga, un paradigma que conecta los ciclos históricos con dimensiones espirituales y universales. La meta final será restablecer el concepto arquetípico de edad, como se explorará más adelante en relación con la idea de Kali Yuga, un paradigma que conecta los ciclos históricos con dimensiones espirituales y universales.
El análisis de las fronteras cartográficas ejemplifica con precisión la brecha existente entre las realidades tangibles y las construcciones culturales abstractas. Un ejemplo revelador se encuentra en las líneas sinuosas que en los mapas representan montañas como los Pirineos. La cultura nos lleva a reconocerlas como la frontera que separa a Francia de España. Sin embargo, al trasladarnos al terreno, encontramos las montañas, pero no la frontera. Este límite, presentado como algo evidente, no tiene correlato en el mundo físico. Es una proyección cultural que existe únicamente en el mapa y en la imaginación colectiva. Esta distinción subraya una dualidad esencial. Los mapas políticos o económicos superponen sobre representaciones más o menos objetivas de la geografía física atributos simbólicos, como las fronteras. Estos atributos culturales, ideas, códigos morales, mitos, no poseen una existencia concreta en el mundo material. Lo mismo ocurre con la historia. Al igual que el cartógrafo, el historiador selecciona ciertos eventos, los magnifica y los transforma en hechos eminentes. Este proceso está condicionado por las premisas culturales dominantes, que determinan qué se exalta y cómo se interpreta. Por ejemplo, la Revolución Francesa ha sido considerada superior por su carácter progresista. Sin embargo, esta valoración no es un hecho objetivo, sino una interpretación cultural que otorga a un evento histórico concreto una significación simbólica acorde a las ideas preeminentes de una época. De igual modo, las edades históricas, tales como las definidas en la historiografía convencional, no son más que constructos arbitrarios, intervalos delimitados por hechos seleccionados estratégicamente por historiadores influenciados por sus propios paradigmas culturales. La elección de eventos como la caída de Constantinopla o el invento de la imprenta para delimitar edades revela el carácter subjetivo y, a menudo, ideológicamente cargado de tales divisiones. Para algunos, la caída de Constantinopla marca el fin de la Edad Media desde un criterio político, mientras que el invento de la imprenta, desde una perspectiva tecnológica, podría considerarse un hito mucho más significativo. Esto pone de manifiesto que las edades no son reflejos objetivos de la historia, sino constructos diseñados para reforzar narrativas preestablecidas. El autor denuncia que estas edades son conceptos huecos, construidos sobre hechos eminentemente seleccionados y presentados como verdades históricas, aunque deformados por la subjetividad de quienes los narran. Lejos de ser un relato fiel a la realidad, la historia oficial, al igual que los mapas políticos, está impregnada de proyecciones culturales que buscan moldear percepciones y perpetuar ideologías específicas. Esta narrativa, descrita como sinárquica, se presenta como un instrumento para confundir y condicionar al hombre moderno. Así se nos imponen ideas preconcebidas, la superioridad de Atenas sobre Esparta, la supuesta evolución cultural con la llegada del cristianismo o la exaltación de revoluciones específicas como símbolos del progreso. Desde esta perspectiva, el concepto moderno de edad carece de capacidad para capturar la verdad histórica. Es una herramienta limitada y distorsionadora, que se basa en intervalos arbitrarios determinados por hechos subjetivamente seleccionados. Esta concepción contrasta con la visión arquetípica de los antiguos, quienes vinculaban los períodos históricos no con la interpretación humana, sino con principios trascendentes y divinos. El desafío consiste en romper con estas narrativas impuestas y redefinir el concepto de edad para devolverle su significado auténtico y profundo. Este esfuerzo no solo busca una mayor precisión académica, sino también liberar la comprensión histórica de las cadenas ideológicas que la distorsionan. En este camino, el concepto de Kali Yuga se presenta como un paradigma alternativo, capaz de conectar los ciclos históricos con dimensiones espirituales universales y ofrecer una visión más genuina de los períodos históricos. La edad oficial, tal como la concibe la historia convencional, se construye destacando hechos históricos que los historiadores consideran eminentes. Estos hechos son presentados como sucesos accidentales cuya única explicación radica en causas puramente físicas, como variables dinámicas, la economía, la lucha de clases, la religión, la guerra o el movimiento dialéctico. Estas variables, aunque útiles para clasificar y entender fenómenos superficiales,
no bastan para captar la totalidad del hecho histórico. Al operar bajo este enfoque, la historia oficial ignora la conexión estructural de los acontecimientos con los elementos que integran su verdadera esencia. El método racionalista, que descompone los hechos en partes clasificables y luego las reconstruye mediante teorías científicas, arroja una visión parcial y empobrecida del fenómeno histórico. Tal análisis desconecta el hecho de su motor metafísico, despojándolo de sus dimensiones espirituales y arquetípicas. Por ejemplo, al estudiar a Alejandro Magno, la historiografía moderna clasifica su conquista del mundo como un casus belli, o incluso un acto de locura, ignorando su proclamación explícita de actuar bajo el consejo de Zeus. Para el historiador moderno, Alejandro es reducido a un militar griego, un conquistador y un creyente, mientras que Zeus es relegado al ámbito de los mitos. Este enfoque racionalista cercena las extensiones metafísicas de los hechos y los encapsula en un marco cultural que los despoja de su verdadera trascendencia. Esta metodología no es simplemente insuficiente, es profundamente errónea. Equipara los hechos históricos con fenómenos naturales como eclipses o migraciones, observables desde una perspectiva objetiva en la que el hombre es un mero espectador. Sin embargo, el hecho histórico es, por definición, un hecho cultural. En él, el hombre no solo está presente como observador, sino también como sujeto activo, dotando de sentido y dirección al acontecimiento. Esta diferencia fundamental socava la validez del análisis racionalista, basado en desintegrar los fenómenos y reconstruirlos en teorías que solo captan su aspecto más burdo y material. La insuficiencia del método moderno radica en su incapacidad para captar la conexión entre el hombre y el hecho histórico, una conexión que trasciende lo físico y lo cultural para anclarse en el diseño arquetípico. Las definiciones tradicionales, que consideran las dimensiones metafísicas de los hechos, superan en alcance y profundidad al análisis racionalista, el cual no es propio de la naturaleza humana original, sino de una mutación genética impuesta por los siddhas traidores, entidades que introdujeron la duda en el yo perdido. Esta duda, un reflejo luciférico, llevó al hombre a descomponer los entes y someterlos a un análisis cultural, alejándolo de los arquetipos y dioses que otrora guiaban su comprensión. El análisis cultural, aunque necesario para ciertas fases de la evolución humana, ha sido estratégicamente utilizado para confundir y manipular. Según la sabiduría hiperbórea, la cultura misma es un arma estratégica en manos de la sinarquía, diseñada para mantener al hombre en la confusión y evitar que descubra la verdad sobre su origen eterno y extraterreno. Así, los métodos racionalistas no solo desvirtúan los hechos históricos, sino que también perpetúan una narrativa que aleja al hombre de su verdadera naturaleza y propósito. El desafío radica en trascender este análisis cultural y recuperar una visión que reconozca las dimensiones metafísicas y arquetípicas de los hechos históricos. Solo al restablecer esta conexión, podrá el hombre liberarse de las cadenas culturales impuestas por el racionalismo moderno y redescubrir su lugar en el orden universal. A lo largo de este video, hemos desentrañado las ilusiones que sustentan las edades oficiales de la historia, revelando cómo los relatos dominantes, lejos de ser objetivos, son construcciones culturales diseñadas para moldear nuestra percepción de los acontecimientos. La historia oficial, al operar bajo métodos racionalistas y materialistas, nos presenta una narrativa parcial, fragmentada y desprovista de las dimensiones trascendentes que subyacen en los hechos históricos. Lo que recibimos como verdad histórica es, en realidad, una proyección ideológica que responde a intereses específicos, buscando desconectar al ser humano de las raíces profundas de su existencia y de los arquetipos que han dado sentido a su trayectoria. Hemos analizado cómo los métodos modernos de análisis racional, al descomponer y reconstruir los hechos históricos bajo parámetros culturales predefinidos, terminan distorsionando su esencia. Los acontecimientos históricos son reducidos a meras variables dinámicas económicas, sociales, políticas o religiosas, ignorando su vínculo con las realidades metafísicas y trascendentes que los conforman. Este enfoque, que niega la conexión estructural e integral de los hechos, nos ofrece una visión mutilada, desprovista de su motor arquetípico y divino,
y nos empuja a aceptar una narrativa limitada, controlada y convenientemente ajustada para perpetuar el orden sinárquico dominante. Esta desconexión entre el hombre, su historia y lo divino no es accidental. Es parte de una estrategia cultural destinada a mantener al ser humano en la confusión, lejos de su origen eterno y de su conexión trascendente. Es importante destacar que este video está basado en los textos de Nimrod de Rosario, una figura clave en la sabiduría hiperbórea. Hemos abordado sus ideas con el máximo rigor y seriedad, tratando los conceptos con respeto y profundidad. Sin embargo, este contenido no busca imponer una verdad absoluta, sino ofrecer una reflexión que invite al análisis crítico y a la introspección. Nuestro propósito es que cada espectador pueda evaluar estos planteamientos y sacar sus propias conclusiones.